Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy Rabino Tuvia. Estamos estudiando la prohibición del robo para Bnei Noyaj. Esta clase que vamos a tener hoy hay que dividirla básicamente en dos partes. Parte número uno, simple, sencillo, claro, y otra cosa, cortito. Parte número dos, ¿qué hay detrás de esta cosa simple, sencilla y cortita? Pues vamos a ver que no es tan sencillo y Dios mediante vamos a estudiarlo bien, por así decir, desde adentro, para aquellos que realmente quieren aprender y estudiar cómo es el tema este de la Toira, el Talmud, los comentaristas, etcétera. Vamos a poner un poquitito la cabeza. Pero vamos a empezar con la primera parte, que es la sencilla. Una persona que robó tiene obligación de devolver aquel objeto que robó. Si el objeto está concreto, es el objeto mismo, una persona robó un anillo, tiene que devolver el anillo si lo tiene. Pero ¿qué pasa si lo fundió? No tiene más el anillo, pues entonces tiene que devolver el valor del anillo. Esto es la cuestión simple, hay que devolver los objetos robados. Interesante mencionar que esto no se aprende del precepto bíblico para los judíos de devolver. Es un versículo de tiene que devolver aquello que robó. Es un precepto bíblico. Ese precepto bíblico viene a expiar, por así decir, por lo que la persona hizo mal. Robó, estamos hablando de un judío que robó y tiene que devolver aquello que robó, etcétera, etcétera. Es un precepto positivo. Esto no se aplica para Bnei Noyaj. No hay quien discuta esto, están todos los comentaristas de acuerdo con esto, el Talmud, etcétera, etcétera. No se aplica el precepto bíblico de devolver los objetos robados para Bnei Noyaj. Pero aún así, por otras razones, ya vamos a entender, un minutito, vamos a ir a la parte profunda, un Ben Noyaj que roba tanto a un judío como a un otro Ben Bas Noyaj, hombre, mujer, es todo lo mismo, tienen que devolver el objeto que robaron. Ahora la pregunta es, momento, aprendimos ya muchas veces que todos los castigos que hay para Ben Noyaj son castigos de pena de muerte. En el caso del robo, pues el castigo también es la pena de muerte. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de tiene que devolver aquello que robó y aparte tiene pena de muerte? ¿O cuando devuelve ya se exentúa de la pena de muerte? Pues la realidad es que, guste o no, por así decir, incluso diciendo que está obligado a devolver el objeto que robó o el objeto mismo o el valor del objeto, etcétera, no queda exentuado de la pena de muerte. Por supuesto, y ya mencionamos muchísimas veces que la pena de muerte hoy en día no se aplica, no es algo concreto. Podemos hablar de cuestiones espirituales, ok, está muy bien, pero en la práctica no se aplica, no es concreto en el mundo físico que vivimos hoy en día, y no estoy entrando en las leyes que establecen los países que ya mencioné montones de veces. Y en este aspecto, en este contexto que estamos estudiando el precepto del robo, es importante entenderlo. Dino de Maljusa, Dino, la ley del país, es la ley, y por lo tanto, lo que el país decida que hay que hacer con el ladrón, pues entonces habrá que hacer eso. Si hay que ponerlo en la cárcel, si tiene tantos tiempos de trabajo comunitario para resolver y reparar lo que hizo mal, no sé, esa es otra cuestión. Yo no estoy entrando en esa cuestión, solamente queremos aprender desde la Toira qué es lo que la Toira dice para Bnei Noyaj. Entonces, la primera parte, Dios mediante la clase siguiente hacemos la segunda parte, la primera parte es una persona que robó tiene que devolver o el objeto propiamente dicho o el valor del objeto. Y esto no lo exentúa a esa persona de la pena de muerte que le correspondería, que bueno, hoy en día no se aplica. Y tenemos que entender, ¿todo el mundo está de acuerdo con esto? ¿Dónde podemos aprender esto? ¿De dónde vemos esto? Dios mediante, en la próxima clase vamos a estudiar un pedacito del Talmud muy pequeño y diferentes comentarios sobre este pedacito del Talmud para entender qué es realmente esta cuestión de devolver el objeto que la persona robó.